Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo este en vivo con mucho gusto, con mucho cariño para ustedes. Compartiendo y explicando, me he dado cuenta ahora que estoy subiendo estos videos a YouTube que justamente yo me dedico a esto, a trabajar, a rescatar, a sanar estos niños interiores, pero me di cuenta de que realmente no tengo como tal videos hablando del niño interior y por ende por eso quise hablarles o hacerles estos en vivos para llevar un hilo de lo que se trata de sanar o lo que tenemos que sanar realmente para identificar. Y creo que la parte del niño interior no lo había tratado como tal en este en vivo. Hola, hola Cami, bienvenida, qué gusto saludarte. Pero pues por ende creo que es parte importante. Las personas que ya han tomado sesiones conmigo siempre se trabaja de sanar la parte del niño interior, pero no sé por qué no me había dado cuenta que no había hecho videos o en vivos hablando específicamente del niño interior, así que pues por ende quise hacerles y traerles este en vivo. Espero que se encuentren muy bien. Hola, hola Fer, bienvenida, qué gusto saludarte. Pues bueno, vamos esperando que se conecten un poquito más. Igualmente, Fer, un abrazote. Todo esto del niño interior es importante empezar a trabajarlo y es importante reconocerlo y sobre todo yo le quise llamar rescatarlo, pero más que rescatarlo es sanarlo y ese rescate tiene que ver, ahorita vamos a hablar de los 4 puntos del cómo rescatarlo o dónde muchas veces lo dejamos o lo dejamos escondido y que tenemos que ir nosotros, repito, nosotros a rescatarlo porque siempre esperamos que alguien más venga y rescate a ese niño o nos rescate a nosotros, pero realmente somos nosotros quienes debemos rescatarnos a nosotros mismos y no estar necesitando. Precisamente estos son parte de los 4 puntos de los que voy a hablar. Pero sobre todo es identificar eso que me llevó a generar ese conflicto y sobre todo identificar si es lo mismo tener un síntoma o una herida. ¿Cuál es esa diferencia? Porque muchas veces confundimos el es que yo me siento así, es que yo me siento así, pero no vamos hacia ese origen, no vamos hacia eso que es esa herida que originó o que nos vino a mostrar esa herida. Y precisamente este en vivo es para hablar de eso. Así que pues bienvenidos y bienvenidas. Primeramente me gustaría iniciar y recordarles, hola, hola, buenas noches, no veo tu nombre, user2725, bienvenida. Espero que te encuentres muy bien. Vayan poniendo dónde saludan, cómo están, cómo les parecen estos temas, de qué otros temas también les gustaría saludar. Aquí pónganlos en los comentarios. Y sobre todo no olviden darle like y comentar y compartir estos en vivos también para que lleguen a más personas. Así que pues bueno, para empezar me gustaría iniciar con que no es lo mismo tener un síntoma a tener una herida. Un síntoma es decir, bueno, me duele la cabeza, bueno, me siento triste, bueno, me duele el ojo, bueno, me duele el codo, bueno, me duele la pierna. Eso es tener un síntoma. Ah, es que tengo ganas como de hacer del baño, tengo ganas como de vomitar, tengo ganas de toser, me duele la garganta. Eso es tener síntomas. Muchos de nosotros o todos de nosotros me gustaría decirlo que hemos tenido en algún momento algún síntoma, pero lo que nos han enseñado es a callar ese síntoma, como tomando medicamentos, como poniéndonos algún ungüento, como tomando algo, inyectándonos algo, oliendo algo incluso para que te relajes. Pero todo eso simplemente hace que se calme precisamente ese síntoma, pero no quiere decir que se esté sanando ese síntoma. Para sanar o quitar ese síntoma hay que ir al origen, hay que ir a esa herida que lo está causando. Y esa herida siempre tiene que ver con las emociones que yo estoy sintiendo para que se genere ese síntoma. Por eso muchos de los médicos cuando van nos dicen, ah, no te preocupes, eso es por estrés. El estrés es un síntoma, pero no nos cuestionamos, ah, bueno, pues me dijo el doctor que era por estrés. Pues sí, pero ¿qué está generando ese estrés? Es decir, ese estrés lo está generando una herida o una emoción que yo estoy guardando ante algo que se está presentando. Entonces, hablando de esto,
¿Cuántos de nosotros simplemente nos quejamos de algo? Es que César me siento triste, es que César me siento deprimida, es que César me siento vacía, es que me siento muy sola. Hablo de mujeres porque comúnmente el 95% de los pacientes que atiendo son mujeres, pero también incluye también a los hombres. Cuando nosotros identificamos eso, cuando llegan conmigo, yo siempre les pregunto, ¿ya identificaste qué fue lo que generó ese síntoma? No, César, es que pues para mí ya es normal, ya es muy común, ya vivo con eso, ya para mí es como mi día a día tener este dolor de cabeza, esta depresión, este estrés. Esos son los síntomas. Pero nunca nos preguntamos o nunca vamos hacia el interior para conectar con esa herida. Y esa herida precisamente tiene que ver con la parte de nuestro niño interior. Recordemos que todos como niños tenemos estos picos, por así decirlo, lo voy a dividir entre estos picos como de tristeza, de no tener ganas de hacer nada, y un pico de felicidad, de euforia, de estar muy bien. Cuando somos niños tenemos esos picos, un día podemos estar jugando muy felices y de repente te dicen ya nos vamos y te sientes triste, dices no, no quiero, eso es berrinche, luego dices bueno, te compro una paleta y bueno, ya te contentas y vamos siempre en esos picos sintiéndonos bien, otro día sintiéndonos mal, o estando felices, tristes, un día con muchas ganas de jugar, otro día no. Así vamos, no solamente los niños, vamos todos. Pero cuando esos límites normales se pasan, cuando es hacia arriba o hacia abajo, se genera o depresión o ansiedad. Depresión es hacia abajo, ansiedad es hacia arriba. La depresión es un cólera, un enojo guardado del pasado. Es decir, a mí me enojó algo que me hizo sentir mal y por ende, como no supe cómo reaccionar, lo que hago es quedarme atorado en esa depresión. O la parte de ansiedad es que me hubiera gustado que sucediera algo diferente, que fueran las cosas diferentes y por ende genero esta ansiedad no en el presente, sino en el futuro. Una vez que identificamos estos rangos, recordemos, todos estamos en estos picos de bueno, hoy me siento bien, luego sucede algo, bueno, me hace sentir triste, luego ya me contento, estamos en estos picos normales, por así decirlo. Por eso no me acuerdo cómo se llaman las maquinitas que miden hasta la presión y eso en los hospitales, que van así de tit, 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 o sea, están subiendo y bajando precisamente por eso. Pero cuando nosotros pasamos de esos límites es cuando se genera ese estrés. Pero para generar ese estrés tenemos que pasar de esos límites, o de la depresión o de la ansiedad. Cuando tenemos esos límites se generan los síntomas. Pero cuando tenemos una herida de la infancia, muchas veces se genera o se traspasa mucho más allá de esa depresión o de ese estrés. Es decir, esos límites se pasan o se van más allá. ¿Por qué? Porque la mente no tiene las suficientes herramientas para saber qué hacer ante ese estrés o ante esa situación o ante esa herida. Y por ende la mente es tan sabia que lo que hace cuando no sabe qué hacer ante algo, simplemente lo bloquea. Y reaccionamos o tenemos ciertos estímulos ante esas situaciones. Como o quedándonos estáticos, no sabiendo qué hacer. Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo. Cuando vemos, por ejemplo, cuando nos vamos a tener un conflicto que a lo mejor vemos que van a asaltar a alguien. O sea, tú lo estás viendo, dices, ves a la persona que va corriendo, a lo mejor con un cuchillo, una pistola, y dices, va a suceder algo. Puedes reaccionar de diferentes maneras. ¿Cómo podemos reaccionar? Uno, quedándote estático, no sabiendo qué hacer, y dices, es que no supe qué hacer, simplemente me quedé estático. Eso es una reacción. El quedarnos estáticos es una reacción biológica ante ese miedo que estás viendo. Otra persona o esa misma persona puede reaccionar gritando, es decir, llamando la atención, ayúdenle o ayuden, pidiendo ayuda para que no suceda eso, para que eso es su forma de reaccionar, es su forma de ser reactivo. Otra forma de reaccionar es huyendo, saliendo de ahí diciendo no, que no me vean y yo huyo. Esas tres situaciones muchas veces ante un conflicto nosotros lo experimentamos. ¿Por qué? Porque estamos nosotros ante un conflicto y podemos ser muy reactivos, podemos
reaccionar con mucha euforia, con mucho enojo y gritando y mentando madres. Por ejemplo, cuando vamos manejando que se te cruza una persona, tú puedes reaccionar de que te quedas estático y dices, híjole, me hubiera gustado mentar a la madre o decirle que se fijara o pitarle, pero no hiciste nada. Otros que gritan y que fíjate, hijo de tu... O sea, esa forma reactiva. Y hay otras personas que simplemente se quedan, perdón, no se quedan estáticos, sino que salen huyendo y se van más rápido, o los persiguen y es su forma de reaccionar. Si se fijan, todos tenemos estas reacciones biológicas. ¿Por qué digo biológicas? Porque es algo natural en nosotros que ya lo traemos de un instinto. Pero ese instinto, dependiendo a cómo reaccionemos, a nosotros se nos presenta de una forma diferente. ¿Por qué les menciono esto? Porque a nosotros no trabajar esas heridas de la infancia, vamos a estar reaccionando, o es decir, siendo reactivos ante ciertos estímulos o ante ciertos conflictos. Cuando nuestro niño interior tuvo una herida, sea la que haya sido, se haya presentado como se haya presentado o como la hayamos vivido también, es conforme nosotros en la vida adulta vamos a estar reaccionando. Y siempre va a haber 4 puntos que debemos estar muy atentos. El primero va a ser la codependencia. Aquí entra esta parte del pégame pero no me dejes. Tú vas a decir, bueno César, pero ¿por qué hay personas que dicen eso? Si está este dicho es porque existe. Y de hecho hay personas, hay pacientes que lo hacen. ¿Sabes qué, César? Yo prefiero que esta persona no se vaya de mi vida. Prefiero que me engañe 15 veces con tal persona aunque yo la sepa, pero no quiero que me deje sola o solo, que también hay hombres. ¿Por qué se da este tipo de situaciones? Precisamente porque nuestro niño interior vivió ese tipo de abandono. Y al nosotros estar en eso, en esos límites que, como les mencionaba al inicio, y se traspasan, es decir, pasan de nuestros límites, se genera precisamente esa herida. Y ya no solamente hay un síntoma, ahora ese síntoma se pasó y se vuelve una herida. Y esa herida allí está constante y está latente, pero nuestra mente, recordemos, lo que hace es bloquearla, lo manda a la parte de la sombra. Como lo bloquea, muchas veces ni siquiera nos acordamos. Me ha tocado pacientes que ni siquiera recuerdan su niñez. Dicen, no, César, yo me acuerdo simplemente de la secundaria para adelante. Toda mi niñez yo no me acuerdo. O hay ciertas edades que bloqueamos porque en esas edades fue cuando vivimos más conflictos. Es que César, yo no me acuerdo, tuve una paciente que de sus 2 a 3 años no se acordaba nada. Y cuando le preguntabas o cuando hacíamos esta hipnosis, que en las sesiones es lo que se hace, ir a ese origen, ir a esa herida, se ponía incómoda, se sentía como que no, es que me siento incómoda, es que me da miedo. Esa reacción se presentaba precisamente porque la mente bloquea para no sentir ese dolor. Por eso hay muchas gentes que cuando tienen un choque, cuando tienen un conflicto, cuando tienen una sorpresa muy fuerte, lo que hacemos es desmayarnos, porque es una reacción biológica para no sentir ese estrés que se nos sobrepasa. Entonces, al nosotros generar esa codependencia, lo que hacemos es decir, ok, puedo permitir que esa persona esté engañándome, me esté golpeando, me esté haciendo esto, pero no quiero sentir esa herida de abandono que yo viví porque me genera mucho estrés, me genera mucho conflicto. Por eso se dice, pégame pero no me dejes. Es decir, yo puedo tolerar esos golpes físicos, pero el que me abandones no lo tolero porque es la herida que nos está generando mucho más conflicto. Si yo siento esa herida, voy a sentir muchísimo dolor, incluso mucho más dolor que el que me estén recibiendo estos golpes o el estar viendo que esta persona me está engañando. Por eso generamos esas codependencias. A veces las personas les pueden decir, oye, pero te das cuenta de que esta persona te está mintiendo, te das cuenta de que se está engañando y la persona en verdad no lo puede ver. ¿Por qué? Porque su mente bloqueó todo eso. Permite ese dolor mínimo que es ver que esa persona la está engañando o que le esté golpeando, es decir, lo minimiza porque la herida de abandono, de sentirse ella sola, es mucho más fuerte por eso que vivió en mi infancia. Y por ende viene el segundo punto. El número 1 fue la codependencia. El número 2
es el miedo. Por ende, yo genero mucho miedo a que me vuelvan a herir o a tener esa herida que yo viví en mi infancia. Y es como mi niño se está protegiendo para no vivir eso que vivió él, que vivimos nosotros. Yo te pregunto, si tú tienes miedo, recordemos que el miedo está para protegernos, pero muchas veces esa protección se vuelve una limitante para nosotros. Si nosotros no tuviéramos miedo, nos meteríamos en una jaula de león sin saber o tener la conciencia de que los leones pueden reaccionar de manera agresiva y atacarnos y herirnos. Por eso generamos ese miedo, porque en algún momento vimos en la tele, vimos algún documental e incluso si fuimos al circo pudimos ver que esos leones se defendían o atacaban o simplemente lo experimentamos o si fuimos a un safari vimos eso. Pero no es que nosotros lo hayamos vivido, es decir, que hayamos visto que un león nos haya atacado, sino que lo estamos haciendo desde una memoria que nos está defendiendo ante ese miedo. Entonces, ahí es cuando yo tengo miedo, hay que ir a esa infancia para ver qué me generó ese bloqueo o ese miedo. Es que yo tengo miedo a que me abandonen, es que tengo miedo a que me rechacen, tengo miedo a que me traicionen, porque tal vez en la infancia viví ese tipo de herida, viví ese tipo de emoción, ese tipo de estrés que me generó esa herida y como no supe qué hacer ante eso, lo bloqueo. E inconscientemente tengo miedo a las alturas, o tengo miedo al agua, o tengo miedo a los perros, porque en algún momento me atacó un perro y no supe cómo reaccionar o me mordió y yo sentí tanto miedo que no supe qué hacer y mis límites se superaron y por ende generé muchísimo estrés y ese estrés se genera como cortisol, que después podemos hablar de estos temas bioquímicos. Cuando nosotros identificamos ese miedo que yo viví en la infancia, en estos miedos se generan muchas veces las fobias. Es que yo le tengo fobia a la oscuridad, le tengo fobia a las alturas, es que le tengo fobia a los lugares cerrados. Eso tiene que ver con la parte de la infancia, en dónde vivías tú, en dónde te desenvolvías, si vivías en un segundo piso, qué vivías ahí, si tienes fobia, por ejemplo, a los lugares cerrados, puede ser que esa fobia venga desde el vientre materno, que no te sentías cómodo, a gusto, por eso que vivía mamá o papá, que inconscientemente nos alimentamos de eso que mamá estaba sintiendo y de ese entorno en el que estaba mamá. Por eso, repito, todo es inconsciente. Muchas veces no sabemos ni el por qué estamos reaccionando de esa forma, precisamente porque es nuestro niño interior quien no sabe cómo reaccionar y por eso nosotros necesitamos ahora de adultos ir a rescatarlo ante ese estímulo. Ya les dije entonces es la codependencia, el segundo es el miedo y el tercero son las adicciones. Nos volvemos adictos a algo, a lo que sea, a una sustancia, a una persona, a una situación, a una droga que nos anestesie para no sentir ese dolor que vivimos en la infancia o que estamos viviendo, que en nuestra infancia se generó esa herida en nosotros mismos y por ende generamos esas adicciones. La adicción al cigarro, la adicción a las drogas, la adicción al alcohol tiene que ver con una herida de abandono o con querer tener esa libertad. Por ejemplo, el cigarro tiene que ver, me siento tan aprisionada, me siento tan estresada, no sé qué hacer, me siento como tan apretada en esta situación que yo estoy viviendo que lo que hacemos inconscientemente es fumarnos un cigarro para sentirnos liberados, sentirnos relajados, entre comillas, sentimos que eso nos va a relajar o nos va a ampliar nuestros panoramas para verla de manera diferente. El alcohol tiene que ver con la parte de la conexión con mamá o la conexión con algo que me hace sentir o alimentarme un afecto. ¿Por qué? Porque la botella inconscientemente representa o el biberón o la mama de la mamá también. Y las drogas, bueno, ya sean inyectadas, sean ingeridas, todo también tiene que ver con la parte emocional o cómo yo lo estoy interpretando. Pero eso es para otro en vivo. El hecho de generar esas adicciones tiene que ver con ese trasfondo del qué viví yo en la infancia
que no supe qué hacer ante eso y que por ende estoy generando esa adicción, incluso a personas también. Yo me hago adicto a vivir esas experiencias con esa persona porque es lo que necesito. Nos hacemos adictos al sexo porque inconscientemente estamos buscando ese afecto de mamá. Si eres hombre y buscas mujeres, inconscientemente estás buscando a esas mujeres, a tu mamá. Si eres mujer y estás buscando papá, inconscientemente vas a estar buscando ese afecto, esa protección, que te sientas protegida, te haces adicta a esa situación, pero dejas de ver todo el trasfondo que hay detrás, que a lo mejor te están utilizando, que a lo mejor solamente te quieren para tener sexo, que solamente te quieren por tu dinero, incluso seas hombre o seas mujer, y que se aprovechan de ti. ¿Por qué? Porque generas esa adicción a ese tipo de personas para llenar ese vacío que no tuvimos o que de niños quisimos tener, que no tuvimos y queremos ahora de adultos llenarlo. Si se fijan, todo deriva, ahorita les platico el último punto, todo deriva en cómo vivimos nuestra infancia. ¿Qué fue lo que nosotros experimentamos? ¿Qué fue lo que nosotros aprendimos? ¿O qué fue lo que nosotros reprimimos también ante ese tipo de situación? Y eso tiene que ver con esta parte de la connotación de todas esas heridas infantiles. Esas heridas infantiles tienen que ver con el qué viví yo. Y para terminar este cuarto punto, recordemos, es la codependencia, es el miedo, son las adicciones. Y este último punto es el rencor. El no poder perdonarme y perdonar esa herida que a lo mejor yo viví con papá o con mamá, por guardar ese rencor, porque papá me hizo esto y me hizo generar esa herida. Es que mamá me dijo esto, no me compró esto y por ende generé esa herida y guardamos ese rencor. Y por eso no sabemos perdonar y por eso hay personas que dicen, no, prefiero que se muera esa persona, pero no lo voy a perdonar, o prefiero que se joda y que esto, pero no le voy a dar la alegría o el beneficio de que me vea, de verlo bien, porque me voy a vengar de esa persona. Y vamos con rencor por la vida. Y eso nosotros lo generamos precisamente por todos los puntos anteriores. Por esa adicción que tengo hacia eso que yo viví en la infancia. Por eso que yo no puedo perdonar o reconocer que yo viví, que lo tengo en sombra. Por eso codependencia, que yo me estoy permitiendo esas cosas, que yo lo estoy permitiendo, pero muchas veces no soy consciente ni del por qué lo permito. Y en verdad nos cegamos a ver eso. Nos da tanto miedo que decimos, es que no sé qué hacer. Es lo único que conozco. ¿Por qué? Porque fue lo que aprendimos. Fue lo que papá y mamá me enseñaron. Fue lo que yo vi en casa. Fue lo que en mi cultura, en mi educación, fue lo que yo viví. Entonces, ¿cómo hacer las cosas diferentes? Nosotros desde esta conciencia sanar a ese niño interior. Ir y darle a ese niño interior eso que necesita. ¿Qué es lo que tú necesitas? Te lo pregunto a ti. ¿Qué es lo que tú te estás enganchando? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es a lo que eres adicto? Incluso nos volvemos adictos al sufrimiento. A pesar de que hay un montón de herramientas conmigo, con otras personas, no, yo prefiero estar sufriendo, hacerme la víctima, a tomar acciones, a tomar decisiones, aunque me regalen la sesión, aunque me la dejen en descuento, aunque sea lo que hagamos, simplemente no. Nos ponemos trabas a nosotros mismos desde la parte infantil. Reaccionamos, de cómo reaccionamos ante un berrinche, decir, no, no quiero eso, no lo necesito, no, yo estoy bien. Lo hacemos todo desde la parte infantil. Como nosotros reaccionamos ante esos estímulos, puede ser las personas que tienen hijos con sus hijos, cómo eres con tus hijos. Eres cariñosa, eres muy controladora, eres muy autoritaria, eres muy regañona, eres que llegas a los golpes. Eso somos porque de esa manera nos educaron. Y ojo, no tiene que decir, bueno, a mí me educaron a golpes, por ende yo educo a golpes, no. Es la forma en que nuestros padres, nuestros ancestros, les enseñaron y por ende fue lo que ahora a mí me enseñaron, pero de mí depende, si así lo quiero y si soy consciente, cortar con esos patrones. Ahora, ¿cómo yo me sentía de niño recibiendo esos golpes? ¿Realmente aprendía o realmente generaba más rencor? Generaba mucho más enojo y menos lo hacía. O
realmente me educaron con amor, me explicaban, me decían qué hacer, o me hubiera gustado eso, que me lo dijeran a mí, entonces yo lo empiezo a hacer. Yo empiezo a cambiar la historia, reconociendo cómo me sentí yo en el pasado y cómo me hubiera gustado también que hubieran sido conmigo. Como nos dice Cami, ser controladores y enojones, ¿cómo te sentiste tú, Cami, siendo que fueron así contigo? Y sobre todo pregúntate y cuestiónate de dónde aprendiste eso. ¿Realmente fue que de la noche a la mañana te despertaste y voy a ser enojona y voy a ser controladora? ¿O viene de un trasfondo, de un aprendizaje que hubo en la infancia contigo? Que a lo mejor papá o mamá fueron controladores, te querían controlar para algo, para que no hicieras cosas, para que no te fueras, para te sobreprotegían tal vez, y fue la forma en que tú te enseñaron y que tú aprendiste. Tomo tu caso porque lo estás ahorita comentando, pero es importante que nosotros reconozcamos, si no tenemos hijos, cómo somos con nuestras parejas, cómo reaccionamos. Realmente reaccionamos desde una parte del hablar, del ser estables, del ser estoicos, o somos enojones, somos controladores, somos chantajistas. Cómo estamos reaccionando con nuestras parejas es como nosotros aprendimos a ser en la infancia. Si tú eres chantajista fue porque tal vez chantajeabas a los papás para decir es que si no me compras eso papá voy a sacar malas calificaciones o me voy a portar mal. Y los papás con tal de que te portaras bien te cumplían lo que tú querías. O es que sabes qué, yo reacciono haciendo berrinche porque era la forma en que mis papás me veían y me compraban lo que yo quería porque hacía berrinche y me enojaba y gritaba y pataleaba y era la forma en que yo encontré inconscientemente de niño para que mis papás me vieran y conseguir eso que yo quería. Entonces, eso que nos enseñaron, como nos dice Cami, hay que cambiarlo. ¿Cómo? Primero siendo conscientes de cómo estoy reaccionando yo. Estoy siendo reactivo, estoy siendo codependiente, estoy siendo miedoso, estoy generando adicción, estoy generando apegos, rencor ante algo. Entonces hay que sanar esas heridas. La codependencia se puede sanar, el miedo se puede sanar, las adicciones se pueden sanar, el rencor se puede sanar y todos esos 4 puntos se sanan sanando el niño interior, yendo al origen de dónde se aprendió, de cómo los enseñaron y sobre todo cambiando ese chip, cambiando ese paradigma, reseteando la mente para no seguir repitiendo eso mismo. Y cuando nosotros cambiamos eso, cambia nuestra historia, cambia nuestra reacción y sobre todo cambia nuestro sentir. Ahora ya no estoy desde la herida, ya sano esa herida, ya no necesito anestesiarme con adicciones, ya no necesito apegarme a personas, ya no necesito estarme deteniendo por esos miedos y ya no necesito guardar rencor. Entonces entro en la normalidad que les decía al inicio, en estar a lo mejor un día bien, otro día triste, pero no desde un caos interior, reaccionando desde un extremo o desde ahorita se me fue la palabra, pero sí como reaccionando desde algo que dices, es que ¿por qué de eso tan pequeño reaccioné con esa euforia o con ese enojo? Precisamente es porque están tocando la herida y es esa protección de querer proteger y rescatar a ese niño para que no lo vuelvan a herir, por eso reaccionamos desde esa forma, generando ese conflicto y sanándolo es cuando nosotros vamos a adentrarnos a sentir, pero como le tenemos tanto miedo a sentir ese dolor, le tenemos tanto miedo a recordar nuestra historia, ir a eso que nos generó esa herida, porque claro, nos dolió y por ende no queremos volver a sentir ese dolor, no queremos volver a recordarlo, pero es necesario hacerlo para sanar esa herida. Es como decir, si yo me corto aquí, traigo aquí la herida y me dicen el doctor, necesitas que te cosan porque si no te vas a desangrar, tú dices, no doctor, me voy a fumar un cigarro, no doctor, me voy a tomar una cerveza, no doctor, me voy a tomar un pase de algo, no doctor, póngame una inyección para que se me quite el dolor, pero eso simplemente no te va a aligerar o te va a distraer del dolor, pero no quiere decir que la herida se vaya a cerrar porque no la veas. Es lo mismo y eso sucede con nosotros, es lo que estamos acostumbrados
a no querer ver la herida, decir, no, a lo mejor me tomo un cigarro, me tomo una cerveza, prefiero que me anestesien para no sentir el dolor, pero no quiero ver la herida. En cambio, si yo sano la herida, sé que me va a doler porque me van a coser y me voy a sentir ese dolor, ese hinchazón, pero al tiempo voy a sanar y al tiempo voy a estar bien y al tiempo tal vez ni siquiera me acuerde de eso, ni siquiera sea notorio, pero porque tomé acciones y decisiones para no sentir para no tener esa herida abierta, sanarla y que se recupere lo más pronto posible. Ahora ya me cacho más fácilmente y reacciono de mejor manera. Te felicito, Cami. Te felicito por este proceso que llevas también de tu niño interior. Y por eso los invito a ustedes, si les resonó este en vivo, si ustedes identificaron, sí, yo soy codependiente, o sabes que César, sí, yo soy muy miedosa, muy miedoso, o sabes que sí, yo soy muy adicto al alcohol, a las drogas, a las mujeres, a los hombres, a lo que seas adicto, siempre ve al origen. Y sobre todo identifica a qué le guardas rencor. A tu mamá, a tu papá, a tu expareja, a tu sobrino, a tu vecino, a quien tú quieras. Sana todo eso. Sanando todo eso sanas a tu niño interior. Sanando a tu niño interior te sanas tú, sanas tu presente y tu realidad cambia. Y ahí es cuando inicia esa cambia. Hola, hola Leti, bienvenida. Así que los invito a que hagan conciencia de esto y que realmente se permitan trabajar y sanar a su niño interior. Que se adentren a vivir esa experiencia de conectar, de recordarlo y sobre todo que te cuestiones cómo te sientes hoy. Si te sientes estresada, estresado, si te sientes de malas, si te sientes con mucho estrés, si te sientes que eres muy reactivo, muy reactiva, si eres muy enojona, si eres muy controlador, que te preguntes y que te cuestiones por qué tu niño interior se siente así. ¿Qué no le estás dando a tu niño interior que te está pidiendo a gritos que no lo escuchas? Si tú estás reaccionando de manera enojona, hay algo que no le está gustando a tu niño interior e inconscientemente a ti, porque es lo mismo, es la misma esencia. ¿Qué estás haciendo que no te gusta, pero que te lo tienes que forzar a hacerlo y que te enoja? Y eso es escuchar a tu niño interior. ¿Por qué? Porque el niño interior, si algo no le gusta, no lo hace. Si algo le parece mal, simplemente no lo va a hacer, no lo va a tolerar. Si ya se llenó, te va a decir, ya me llené y no hay nada que lo haga comerse más porque ya se llenó. Si ese niño te dice, no quiero ir, no va a ir. Aunque lo pegues, aunque lo nalgues, aunque todo, va a ir, pero lo va a hacer enojado. Entonces pregúntate, tú, ¿qué no estás escuchando de ti mismo, de tu niño interior, que te estás forzando a hacerlo? Y eso, como te sientas tú, es que César, me siento triste. ¿Por qué tu niño interior se siente triste? ¿Qué no lo estás escuchando? ¿Qué no están haciendo? Jugando, haciendo cosas que les gustan, que tú dices, no, ¿para qué hago eso? Prefiero mejor trabajar. No, ¿para qué hago esto? Prefiero mejor hacer otra cosa. ¿Para qué invierto en eso si es una pérdida de tiempo? Si tú lo quieres hacer, hazlo. Escucha a tu niño interior. Si te sientes triste, pregúntate qué no estás haciendo. Si te sientes sola, pregúntate por qué no te estás escuchando. ¿Por qué estás esperando que alguien externo, sea una pareja, sea un familiar, alguien, esté contigo para estar bien, entre comillas? Pero cuando esa persona se va, te sientes triste otra vez. Entonces, te estás anestesiando y estás generando codependencia. Entonces, cuestionémonos estos, pongámoslo en práctica y hagamos esa introspección interior para sanar ese niño interior, para conectar con esa herida y sobre todo, no solamente quedar en el síntoma, sino ir hacia el fondo, ir hacia el origen, ir hacia la raíz que originó todos esos síntomas, sanando nuestro niño interior. Así que pues muchísimas gracias, les dejo este en vivo, espero que se encuentren muy bien, les deseo una excelente noche, nos vemos el día de mañana en Facebook, mi Facebook es César Álvarez-Sanación Bioemocional, para las personas que quieran ahí también ver el en vivo, aún no tengo el tema, pero ahí ya mañana les estaré avisando, que tengan una excelente noche, les envío un fuerte abrazo y que estén muy muy bien.